Cada día ella tenía que matar a su marido una vez, pero después de cada muerte, el tiempo volvía al día de su aniversario de boda. Así fue como Rina comenzó un ciclo de asesinatos completamente fuera de control, intentando matar a su esposo con diferentes métodos una y otra vez. Ese día era el 5º aniversario de boda de Rina y Keita. Ella preparó los crepes favoritos de su marido. Keita dio un mordisco, y una sonrisa de felicidad apareció inmediatamente en su rostro. Dijo que la comida de su esposa era digna de un chef de un restaurante Michelin. Rina fingió que le exageraba, pero en el fondo no pudo evitar sentirse feliz. Debido a su familia de origen, Rina siempre había tenido la costumbre de dudar de sí misma. Después de desayunar, Rina le pidió a Keita que volviera temprano esa noche. Después de todo, ese día era su aniversario de boda. Después de que Keita se marchara, Rina llegó al jardín de infancia para hacer trabajos de limpieza. A ella le gustaba mucho la apariencia inocente de los niños, pero al mismo tiempo eso también le provocaba mucho miedo, porque ella nunca había recibido el amor completo de sus padres. Por eso siempre pensaba que quizá nunca podría convertirse en una buena madre. A las 8 de la noche, Keita todavía no había regresado. Rina intentaba tranquilizarse una y otra vez. Pensaba que quizá su marido simplemente había tenido algún problema inesperado, pero justo en ese momento, su teléfono recibió de repente un enlace desconocido. Rina sintió curiosidad y hizo clic. En el instante en que la página se abrió, todo su cuerpo quedó completamente paralizado. Dentro había una transmisión privada en directo. Los hombres y mujeres que aparecían en la pantalla llevaban máscaras. Cuando vio la cicatriz en la espalda del hombre, Rina confirmó que era su propio marido. Resultó que las supuestas horas extra de su marido eran solo una mentira. La cena de aniversario que ella había preparado con tanto cuidado seguía sobre la mesa. Mientras tanto, su marido estaba con otra mujer en una situación íntima. Poco después, Keita volvió a casa sosteniendo unas flores, y sonrió diciendo feliz aniversario de boda. Si Rina no hubiera visto todo lo anterior, esa escena quizá habría sido muy romántica. Pero en ese momento, dentro del corazón de Rina solo quedaba frío y decepción. Frente a la mesa, Keita empezó a explicar por qué había llegado tarde. Dijo que había tenido que preparar unos documentos que su jefe necesitaba, y por eso se había retrasado un poco. Rina simplemente escuchó en silencio, sin decidir revelar la verdad sobre su marido. Para confirmar sus sospechas, Rina comenzó a seguir a su marido en secreto, pero inesperadamente terminó perdiéndolo de vista. Después de volver a casa, abrió otra vez aquel misterioso enlace. En la transmisión, Keita se quitó por completo la máscara, y se quejó diciendo que su esposa era una mujer sin ningún interés ni emoción. Después de escuchar aquello, Rina finalmente se derrumbó por completo. Ella pensaba que Keita era la primera persona que le había dado un hogar, pero ahora se daba cuenta de que aquel hogar solo existía en su propia imaginación. Entonces Rina finalmente decidió contraatacar. Instaló en secreto un localizador dentro del bolso de Keita. Cuando llegó el momento adecuado, tomó el cuchillo de cocina que su marido le había regalado. Cuando Keita terminó su cita y se preparaba para marcharse, descubrió que Rina había aparecido de repente frente a él. Pero en ese momento, todas sus explicaciones ya no tenían ningún sentido. Rina sacó el cuchillo y apuñaló a Keita repetidamente llena de rabia. Después lo sujetó con fuerza del cuello, hasta que Keita perdió por completo la vida. Justo cuando Rina pensaba que todo había terminado, otra mujer apareció de repente y dejó a Rina inconsciente de un golpe. Sin embargo, al segundo siguiente, ocurrió algo extraño. Ella había vuelto al día de su aniversario de boda. La fecha seguía siendo viernes 24 de julio. El marido al que había matado también había vuelto a la vida, aunque Rina estaba completamente sorprendida. Muy pronto logró entender lo que estaba pasando. Si el tiempo podía repetirse, entonces significaba que podía usar más métodos para acabar definitivamente con el hombre que la había traicionado. Así fue como Rina comenzó un ciclo de asesinatos contra su marido. Cada vez que mataba a Keita, la policía terminaba arrestándola. Lo más extraño era que, incluso podía decir correctamente los nombres de los dos policías, porque esa escena, Rina ya la había vivido innumerables